me toca hablar de anatomía, ¿cierto? ¿Sí? Hay estudiantes de la científica y hay estudiantes de otras universidades, ¿eso entiendo? Hago la pregunta, Sí, doctor. consulto, Es un evento ¿sí? abierto a doctores y a estudiantes de medicina. Me gustaría poder dar un espacio de presentarlo antes de darle el pase. Ya. ¿Podría? Sí, Ya, doctor. Genial. Muchas gracias. Bueno, ya terminamos la ponencia de la doctora Gil. Ahora vamos a pasar a la ponencia del doctor Franklin Casas, quien es docente e investigador de el Hospital Almenara, en el pabellón de medicina interna. Es docente de morfofisiología de la Universidad Científica del Sur, específicamente en el área de anatomía. Es docente asociado ordinario del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora sí, con esta pequeña introducción, doctor, le damos el pase para que pueda traernos su ponencia del día de hoy. sí, un momentito, está cargando. Ya, el tema de la anatomía es un estudiante de ciencia de la salud, es un tema eh, siempre interesante y preocupante a la vez, porque igual que en todo curso hay una cantidad eh, abundante de información, ¿cierto? Una cantidad abundante de información. Y esa información, eh, eh, un ratito, ay Dios. Esa información es eh, a veces un poco complicada para algunos alumnos o estudiantes, mejor dicho. La anatomía tiene varios objetivos, en general como anatomía, ¿cierto? Que el alumno conozca las diferentes partes del cuerpo, ¿cierto? ¿Ya? Pero el conocer las diferentes partes del cuerpo tiene etapas, ¿ya? Hay una etapa, en este caso, que el alumno tiene que conocer las partes más elementales, ¿cierto? ¿Ya? Luego va ascendiendo a profundizar en cada área, ¿cierto? Luego va a ir buscando la aplicación clínica en forma general, como en este caso el ejemplo sería médico cirujano, ¿cierto? Y ya luego viene una etapa ya donde viene la especialidad, donde el alumno ya entra a conocer una parte específica de esa anatomía, lógicamente sin olvidar lo demás, ¿cierto? Porque en la medicina todo se interrelaciona, todo se interrelaciona. Entonces es importante que el alumno vaya aprendiendo por etapas, ¿cierto? Ahora hay diferentes formas de abordar primero. En la Científica del Sur hacen por cursos, ¿cierto? Por 4 cursos de anatomía, de morfofisiología. En otras universidades hacen un curso, ¿cierto? O 2 cursos, dependiendo de la currícula de cada universidad, con el objetivo de que el alumno eh, aprenda anatomía. Ahora, unos pueden interrelacionar con otros cursos como histología y fisiología, ¿ya? Fisiología, ¿ya? ¿Mm? ¿Ya? Tengo problemas de imagen, pero es un... Ay, no sé. Ya, ya. Entonces, es importante Doctor, eso. ¿Sí? disculpe, si desea, me pasa el material, yo lo comparto y así no Sí, se preocupa mucho por el compartir. estoy ingresando, pero lo importante es dialogar, Ah, dialogar, sí, por supuesto, siempre adelante, continúe. Sí, sí, sí. dialogar, ¿cierto? Es que uno fue alumno, ¿cierto? Uno fue alumno y al ser alumno le costó aprender, le costó, ¿cierto? Pero ahí vienen las habilidades blandas, ¿cierto? Donde el alumno que se siente motivado, que le gusta, ¿cierto? Tiene un plus, ¿ya?
Parece que hay unos problemas que a veces se nos escapan de las manos, chicos. Bueno, vamos ¿Cómo a... están? ¿El doctor está ahí? Sigo acá, sigo acá. Ya entré a la Genial. presentación. Ya. Ok, doctor. ¿Puedo presentar cómo se presenta? ¿Dónde está? No. Ya. ¿Dónde está? Participar. Chat. No veo botón de presentación. A ver. No veo botón de presentación. Ya. A ver. Se lo paso por WhatsApp. Ya. Sí, sí es posible, sí. Sí. Ahora. Ahora, para recordar un Recuerdo. poquito, doctor, la idea es poder tener un espacio en los que ustedes, como doctores con experiencia, nos comparten su perspectiva y después tendremos también ese espacio justamente para discutir a detalle lo que nos ha compartido. Así que el espacio de discusión también va a haber, no se preocupe. Y bueno, voy a apoyarla con compartir la pantalla. Ya. Un ratito. Sigamos hablando. Entonces, eh, a mí me toca evaluación, ¿cierto? Evaluar a un alumno tiene varios componentes, ¿cierto? La evaluación va en relación a que tú evalúas lo que has enseñado, ¿cierto? Lo que has enseñado. Pero la evaluación actualmente se prefiere que sea secuencial, pues sí el término, no una evaluación parcial y una final, sino una evaluación constante, ¿cierto? Basado en una, ¿cómo se llama? En una, eh, mm, ¿cómo se llama? Rúbrica, ¿ya? Entonces, rúbrica. Yo tengo que evaluar cómo la rúbrica me permite evaluar, ¿cierto? ¿Ya? Pero en la opinión personal siempre se espera algo más del alumno, ¿cierto? El alumno eh, debe buscar investigar. Entonces, siempre la evaluación no es, eh, como decimos, de un PPT, la teoría o de un cadáver o una parte que se mostró en el cadáver. Entonces el alumno debe saber un poco más. O sea, se le exige al alumno de medicina que sepa un poco más, ¿cierto? Entonces eso es importante mencionar al alumno. O sea, cuando uno inicia un curso, hay una sumilla. Esa sumilla te indica cuáles son los objetivos del curso y cómo al final del curso el alumno debe lograr eso. Yo voy a evaluar las habilidades duras, que sería su conocimiento que uno va acumulando, y las blandas, como eh, aprende esos conocimientos, ¿cierto? No olvidar eso, porque en la anatomía y en general la medicina ya necesita mucha capacidad de memoria, ¿cierto? Necesita mucha capacidad de memoria, ¿ya? Entonces es importante, el alumno, eh, para el alumno, hay algunos alumnos que van a tener una mayor facilidad de captar la información, ¿cierto? Otros les va a costar un poco más, ¿cierto? Pase, pase nomás, pase la imagen, ahí nos quedamos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? El alumno que le es más fácil, ¿cierto? Eh, Esto me ha tocado alumnos en otras universidades, lo va a desarrollar bien y uno lo potencia para que sea un líder, para que enseñe a los demás, para que ocupe un lugar en el grupo, ¿cierto? Es importante eso. Pero hay otros alumnos que tienen dificultad y hay que ver medidas cómo vaya aprendiendo mejor la información. La información. Hay ayudas, eh, hay ahora hay, ¿cómo se llama? Como el Complex, como otras ayudas virtuales que ayudan, ¿cierto? No reemplazan, pero ayudan, ¿cierto? Hay imágenes de la Universidad de Valencia y como de la Auckland,
que es valencia y cadáveres que son disecciones, ¿cierto? Y evaluadas por planos, interesante. Y la de Lockland son imágenes plastinadas, que tienen una ubicación, pero también pueden separarlos y fundamentarlos para mejor aprendizaje. Entonces el alumno, la, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decir la palabra? El plus que tiene que tener para aprender, primero es que tenga una buena memoria. Si no tiene una buena memoria, tendrá mecanismos como lograrlo. Y eso está también dentro de la labor del docente, ¿cierto? ¿Ya? Y esos aprendizajes eh, eh, culminan diariamente en una metacognición. ¿Qué significa? Que el alumno debe, al final de la clase, ver qué ha aprendido. ¿Qué ha aprendido? Lógicamente, el alumno tiene que venir estudiando, no ingresar al aula y que sea algo nuevo totalmente. El alumno ya debe haber preparado esa clase. Si ha preparado esa clase, la captación va a ser mucho mejor. Y al final de esa clase debe tener unos puntos generales primero y luego cada vez más específicos de lo aprendido en esa clase. Lo que se llama un aprendizaje significativo. El alumno debe quedarle algo, entre comillas, de esa clase, ¿ya? Y esa información que le ha quedado, potenciarla cada vez. Entonces, la evaluación es, al ser constante, busca que el alumno vaya sumando el conocimiento, ¿cierto? O sea, la evaluación no debe ser cancelatoria, ¿cierto? Entonces, si yo aprendí del 1 al 10, me evalúan del 1 al 10. Y luego aprendí del 1 al 20, me evalúan del 1 al 20. Y así hasta llegar al 100%, ¿cierto? Esa es la metodología que se maneja, que el alumno debe saber de poco a poco, pero al final debe llegar a cumplir el objetivo del curso, aprender, ¿cierto? Aprender ese conocimiento. Luego va a haber otras etapas. Disculpe. ¿Ya? Va a haber otras etapas donde el alumno ya aprendido puede exponerlo, puede formar un conocimiento y divulgarlo, ese conocimiento. Son etapas del aprendizaje, ¿cierto? Que cada alumno va a ir avanzando, ¿cierto? De acuerdo a cada, disculpen, un ruido, la motivación que tiene, ¿cierto? Entonces la anatomía es interesantísimo, la fisiología es interesante, la histología también, porque el alumno lo va a utilizar, ¿cierto? La parte importante es que el docente tiene que darle información práctica, entre comillas, como mencionaron los ABPs, ¿dónde lo va a ver? ¿Cierto? Si el docente le puede indicar esta arteria, este nervio, el órgano, lo van a ver en tal curso, lo van a ver en la práctica, ¿ya? Sería lo ideal. Sería lo ideal. Eh, unos inconvenientes de ¿Ya? ruido. Ya, Ahí vuelve está el la doctor. hablando. Listo. ¿Ya? Para terminar la idea, ¿cierto? Eh, el alumno tiene que ver esa metacognición. Todo lo que he aprendido a los 3 meses, ¿qué me queda? A los 6 meses, ¿qué me queda? Es verdad. La memoria a veces no es tan buena para muchos, ¿cierto? Porque la capacidad de captación y uno tiene que reverberar o de retroalimentarse constantemente dentro de la práctica y dentro del curso y dentro de la profesión, ¿cierto? La información no es cancelatoria. La información es progresiva
y cada vez va aumentando más, cada vez la información va evolucionando. Entonces, como mencionó la evaluación, primero es la autoevaluación. ¿Cuánto he aprendido? ¿Cuánto he aprendido? ¿Cierto? Conscientemente, ¿cuánto he aprendido? Al final de cada unidad o de cada curso, ¿cierto? Y eso lo tengo que ver para el siguiente curso, porque la orientación de una malla es que se vayan sumando conocimientos para un objetivo final, que es el internado, ¿cierto? Luego viene la coevaluación. Pido que me pregunten o yo pregunto. La mejor forma de aprender un curso con anatomía es enseñar anatomía. Enseñar lo que yo aprendí, lo enseño. Ahora, las ayudas virtuales eh, y demás son extensas para cada alumno, pero los alumnos tienen otros cursos, tienen otras presiones que le dificulta a veces, ¿cierto? Le dificulta a veces el tiempo, ¿ya? Porque no solo llaman anatomía, o no solo llaman fisiología y zoología, llevan otros cursos. Entonces, hay que ver el orden también. Esas son las habilidades blandas, ver como alumno informarle cómo debe estudiar, qué tiempo, o sea, qué tiempo debe dedicar para cada curso, cómo ordenarse, ¿cierto? Entonces, es un contexto general, ¿cierto? Y el alumno, la mayoría, no todos, no pregunta, no pregunta si tiene dudas, o no pregunta, ¿ya? Tiene que preguntarle al docente. El docente, o sea, la educación no es unidireccional. El alumno debe acostumbrarse a preguntar al alumno, a preguntar al docente, a ponerle problemas al docente. El docente tampoco lo sabe todo, ¿cierto? Pero uno se prepara con los años para responder las preguntas. Alguna pregunta no voy a saber, le voy a decir, voy a revisar, ¿cierto? Y también voy a aprender de los alumnos, las experiencias de los alumnos. Todo es un conversatorio. Es importante así. Entonces, ese es mi aporte en general. Me remito a las preguntas, ¿cierto? Ya, ¿qué pasó por acá? ¿No ve? Ahí está el PPT, pero PPT lo pasamos rápido, ¿cierto? Voy a dejar la primera, voy a dejar la anterior. O sea, la evaluación refleja un objetivo que debo demostrarlo al final en la evaluación. Siguiente, ¿ya? Es constante, ¿cierto? Y al final se recomienda un examen totalizador. La evaluación va a ser día a día, periódicamente, mensualmente, trimestralmente, como quieras, pero va a ser constante. No hay, o sea, ya pasó el tiempo de parcial y final. Siguiente. ¿Ya? Es porque el estudiante está sujeto a la educación y está sometido a un proceso incesante de modificaciones. Todo se va modificando, todo va avanzando, ¿cierto? Todo va avanzando en el tiempo. ¿Ya? Lo que era verdad ahora, hoy día, mañana puede ser que no sea cierto, o puede ser algo muy diferente. Siguiente, ¿ya? Hay preguntas abiertas, ¿cierto? En los sistemas teóricos y hay muchas variantes, ¿ya? El problema las objetivas tienen una razón, ¿cierto? Eh, el valor del alumno, pero el alumno a veces el azar lo ayuda, ¿cierto? Sería ideal preguntas abiertas, ¿cierto? Como en otros cursos, donde se elabora productos, pero a veces cada curso es diferente. Yo puedo elaborar un producto, yo puedo definir. Siempre algo básico en la anatomía es ubicarte espacialmente, ¿cierto? Si yo fuera la glándula tiroides, por ejemplo, ¿qué tengo adelante? ¿Qué tengo atrás? ¿Qué tengo a los costados? ¿Qué tengo arriba? ¿Qué tengo abajo? Ya, esa simple ubicación espacial me permite aprender mucho, ¿ya? Porque yo no, para estudiar de medicina es importante no simplemente identificar. Identificar, yo digo, este grado de tiroides, estos son sus vasos, pero algo más.
Cuando el cirujano de cabeza y cuello entra a operar, tiene que saber qué estructura por planos va a atravesar antes de llegar a la glándula. ¿Qué estructuras debo ligar y qué estructuras no debo perjudicar, no debo dañar? ¿Cierto? Entonces, la anatomía es así. Esa es la metacondición. Esa es cuando el alumno va acumulando información, va acumulando información y va analizando, va el sentido crítico que siempre hablamos en la educación, que el alumno opina, eso está bien, eso está mal, así debe ser, así no debe ser. Eso se va formando durante la carrera. Estamos en cursos iniciales, pero el alumno al final de la carrera debe tener esa habilidad final de analizar, de pensar, de criticar. Siguiente. Ya Goleman dijo, las emociones forman parte importante de la vida psicológica y tienen una influencia en la motivación académica y estrategia cognitiva. Las habilidades blandas. Cada alumno es diferente. Cada profesor es diferente también. Todos somos diferentes. Y hay que tratar de adaptar la información que nos damos a, a el contexto. ¿Cierto? El contexto. ¿Ya? Es importante el conocimiento, es importante la experiencia. Yo cuento mis experiencias en cada curso y también absorbo las experiencias de los alumnos, ¿cierto? Siguiente. Ya, regresa un momentito para que diga la frase. Siguiente, dice acá, da igual lo brillante que sea tu estrategia, es necesario contar con las personas para implementarlas. Tiene que ser, o sea, el docente es eh, se me dio la palabra en este momento, ayuda a la formación, ¿cierto? Es importante, pero también el alumno que aporta su motivación, su esfuerzo también es importante. Siguiente, ¿ya? Entonces, hay emociones positivas que te motivan y te conducen a que rindas mejor, ¿cierto? Disfrutas del curso. Hay cursos difíciles en medicina, hay cursos muy teóricos. Entonces, el docente tiene que tener la capacidad de hacer ilustrativo el curso, de hacerlo un poco más digerible, entre comillas, pero se puede endulzar, pero siempre orientado a lo que puede ver el alumno en cada curso. También puede ser positivas o negativas. Si el alumno se aburre, es trágico para un docente, ¿cierto? Y también te lleva a que tengas que aumentar la motivación. La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y saber gestionarlos, ¿cierto? Yo tengo que saber si el alumno me comprende y, ¿cierto? Y también comprender al alumno, ¿cierto? El alumno se equivoca. Todos nos equivocamos, toda la vida aprendemos, diariamente aprenderemos, diariamente nos equivocaremos, pero es la única forma que conozco. Siguiente, ¿ya? Entonces la evaluación debe reunir organización, análisis y comunicación de la información que es necesaria. Debe ser adecuada, debe ser confiable y en el momento requerido, temporalidad. Adueñándome de nuestra atención, la tecnología entorpece nuestras relaciones. También, mucha tecnología también es un problema. Mucho celular, mucho Facebook, muchos TikTok, no sé cómo se llaman ahora, también, a veces, pero el alumno de medicina a veces se diferencia porque no tiene mucho tiempo, no tiene mucho tiempo, pero ya pues, pero siempre hay que también relajarse, ¿cierto? No todo es estudio, no todo es estudio, sí, hay momentos de distracción, de relajo, ¿cierto? Pero, lógicamente, eh, de acuerdo al horario que el mismo se plantee, ¿cierto? Para que el aprendizaje sea eficiente, que logre un objetivo. Cuando yo era estudiante, ¿cierto? Yo no me preocupaba si iba a aprobar, ¿cierto? Me preocupaba tal vez cuántas notas iba a sacar, pero yo sabía que iba a aprobar, porque me gustaba lo que hacía, ¿cierto? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Sí. Paramos la grabación.